Bien, profesores, los saluda Manuel Mudarra, un servidor para ustedes. Estamos nuevamente en esta clase, ya continuando con el número 3, el tema número 3, en la práctica 1, vamos a denominarle así práctica 1, porque hoy día vamos a practicar en textos similares a los que nos vienen en el examen de nombramiento. ¿De acuerdo? No te olvides de suscribirte al final y darme un like si te gusta el contenido. Vamos entonces a iniciar. Y esta práctica tiene el primer texto en el siguiente. Sus costumbres eran una mezcla de virtudes y defectos. Sus costumbres eran una mezcla de virtudes y defectos, generosos, valientes, caballerescos, protectores del débil, esclavos de la palabra dada, a la par, pendencieros, vengativos y orgullosos, respetuosos con la mujer, tuvieron por el amor un entusiasmo platónico, a cuya sombra surgieron las primeras cortes de amor, muchos siglos antes que en Provenza. Pero a la vuelta del tapiz, miren este conector, estimados profesores, a la vuelta del tapiz eran sensuales y polígamos, tahúres en el juego y amigos de embriagarse con el espeso vino que buscaban en los monasterios cristianos. De todos los rasgos atribuidos a los árabes, solo uno es falso: la fantasía, que solo muy tardíamente tomaron de los persas. La poesía árabe, por ejemplo, está recargada de artificio metafórico, pero desconoce el creacionismo poético. Creacionismo poético. Se trata solamente de una aguda observación sensual de la naturaleza transformada a fuerza de repetir los clichés en pura álgebra poética. Sus metáforas siguen siempre una gradación ascendente. Lo vivo se hace inerte, el gracejo de unos lunares sobre el rostro de una mujer se resuelven en gotas de tinta de un malhumorado escribano, y todos los cálidos matices del cuerpo femenino vienen a reducirse a la esbelta línea de la palmera, el talle que se mece sobre la ampulosa duna del desierto, es decir, las caderas. Bien, ahora miren, qué es lo que estamos aquí teniendo para analizar en primer lugar. A ver, vamos a sacar lo que estorba aquí. Nos quedamos con el lápiz. Miren, profesores, este es un texto humanístico, habla sobre los árabes, como ustedes pueden notar, consta de 2 párrafos, vamos a señalarlos. Miren aquí, hasta aquí hay un párrafo, y desde de todos los rasgos hasta el final está el segundo párrafo, ¿no? Analicemos entonces. En la primera unidad informativa, que es la que voy a continuación a señalar, vamos a ver aquí, desde sus costumbres hasta orgullosos, nos presenta algo importante, algo genérico de estos árabes, ¿no? Que dice que tienen virtudes y también presentan defectos, ¿no? Sus costumbres son una mezcla de estos dos elementos, o sea, cosas buenas, cosas malas, cosas positivas, cosas negativas. Y empieza a enumerar, ¿no? Primero las virtudes en el orden que mencionó: generosos, valientes, caballerescos, protectores del débil, esclavos de la palabra dada. Y acá esto de a la par quiere decir que simultáneamente, a la vez, eran también, vienen los defectos, ¿no? Pendencieros, ¿no? Vengativos, orgullosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en el primer enunciado que el autor está enumerando la forma de ser de los árabes, ¿no? ¿Por qué decimos árabe? Porque por acá ya está la palabra, luego lo vamos a ver, ¿no? Ahora, aquí habla de otro aspecto, sigue hablando de virtudes y defectos, pero en otro ámbito, ¿no? Con relación a la mujer, ¿no? Respetuosos con ella, tuvieron por el amor un entusiasmo platónico, a cuya sombra surgieron las primeras cortes de amor, muchos siglos antes que en Provenza. ¿Por qué Provenza? No, porque Provenza, pues, es conocida porque allí aparecieron las primeras poesías y sobre todo cortes exactamente, ¿no? En los palacios surge el amor llamado cortesano, justamente, ¿no? En los provenzales, de ahí sale la poesía provenzal, ¿no?
Pero la vuelta del tapiz, acá esto lo hemos subrayado, vamos a volver al rojo, estimados profesores, porque aquí justamente hay un dato muy importante, este es un rastro muy importante, ¿no? Esto nos conduce a afirmar que lo que sigue aquí, a la vuelta del tapiz, eran sensuales, polígamos, etcétera, etcétera. Esto se opone a lo que ya se dijo anteriormente, se opone a lo que ya se dijo anteriormente, ¿no? Porque si eran caballeros, si eran generosos, etcétera, entonces que sean sensuales, o sea, dado a los efectos de los sentidos, entonces es algo negativo. Si eran polígamos, se dice que eran respetuosos con la mujer y luego al afirmar que eran polígamos, entonces se está también diciendo que también en otro plano eran lo contrario, ¿no? Tahúres en el juego, sí, acá dice que eran pues caballerosos, creo, acá hay caballerescos, ¿no? Valientes, caballerescos, miren aquí, ¿ve? Caballerescos. Acá dice pues que eran tramposos, ¿no? Tahúres significa tramposos. En el juego amigos de embriagarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primer párrafo, resumen, ¿cómo sería? Vicios y defectos, vicios y defectos. Y acá en el segundo párrafo dice de todos los rasgos atribuidos a los árabes, acá está, ¿no? Los árabes, ¿no? Vicios y defectos de los árabes, por eso estamos diciendo, ¿no? A los árabes solo uno es falso, la fantasía. O sea, si alguien cree o está afirmando que los árabes echaban a volar mucho su imaginación, según el autor de este texto, es completamente falso, ¿no? Que solo muy tardíamente tomaron de los persas, ¿no? Tardíamente, o sea, tarde, tomaron de los persas. No dice el autor que no llegaron a tener fantasía, ¿no? Dice que no era un rasgo atribuido a ellos, que lo tomaron, lo copiaron de esta cultura, ¿no? De los persas. Por acá ya mencionó otra cultura, los provenzales, ¿no? Y acá los persas. Y aquí, miren, comienza a hablar de la poesía. Miren, la poesía árabe, por ejemplo, está recargada de artificio metafórico, pero desconoce el creacionismo poético. Hasta acá hay una unidad. Ojo, yo subrayé, por ejemplo, miren acá, ¿por qué? Porque ya no puede ser el tema principal esto, porque está dando un ejemplo de lo que él ha afirmado antes, ¿no? El autor, ¿sí o no? Entonces, la poesía árabe, por ejemplo, está recargada de artificio metafórico, pero desconoce el creacionismo poético, ¿no? Una escuela conocida como creacionismo, una escuela poética, ¿no? ¿En qué consiste esta escuela? En creer, pues, de que cada poeta es un dios en miniatura, ¿no? Y si es un dios, entonces, ¿qué ocurre? Ese dios puede crear su propio árbol, su propia nube, su propia mujer, su propia filosofía de vida, ¿no? Su propia realidad, etcétera, ¿no? Su propia existencia. Eso es el creacionismo poético. Recuerden que en Latinoamérica lo abrazó Vicente Huidobro, un chileno. Pero bueno, acá dice, se trata a solamente de una aguda observación sensual de la naturaleza, hablando de la poesía, transformada a fuerza de repetir los clichés en pura álgebra poética, ¿no? Dice pues entonces que si bien es cierto está recargada de artificio, o sea, de metáforas, de figuras, de alegorías, ¿no? Desconoce el creacionismo, esa parte de que el autor es Dios y crea, ¿no? Y es simplemente, dice, una observación de la naturaleza, ¿no? Luego dice, sus metáforas siguen, acá habla de las metáforas ya, de la poesía, de las metáforas de la poesía, siguen siempre una gradación ascendente, ¿no? O sea, según él van de menos a más. Por ejemplo, lo vivo se hace inerte, lo vivo se convierte en algo inanimado. Acá, al parecer, esto es un ejemplo, el gracejo, o sea, la gracia de unos lunares sobre el rostro de una mujer se resuelven en gotas de tinta. Simplemente vienen a ser gotas de tinta para él, ¿no? Que dice de un malhumorado escribano. Todos los cálidos matices del cuerpo femenino vienen a reducirse a la esbelta línea de la palmera. Miren cómo como dice, ¿no? De lo vivo llega a lo inerte, ¿no? De los lunares en el rostro de una mujer que pertenece a un ser vivo, obviamente, llega simplemente a significar gotas de tinta sobre el papel. Y del cuerpo femenino, un elemento vivo, llega a reducirse a una palmera y al desierto, a la duna del desierto, ¿no? La palmera sería el talle, o sea, la estructura corpórea de la mujer, y la duna sería las caderas, ¿no? Sensualismo sería acá definitivamente.
Miren, hemos analizado este texto. ¿Qué podemos sintetizar? Estamos practicando, profesores. ¿Qué podemos sintetizar? Usted sabe que del análisis se salta a la síntesis. Sintetizar. ¿En qué frase, en qué mini texto podemos sintetizar este fragmento? Esa sería la pregunta. Sintetizar este fragmento. Obviamente se está hablando sobre los árabes, sus costumbres y su poesía, ¿no? Sus costumbres y tomando como ejemplo cómo es su poesía. Bien, vamos ahora al desarrollo de las preguntas. Vamos a necesitar más información, obviamente, pero vamos a ir justamente recurriendo a las preguntas, ¿ya? Estamos practicando en este tercer tema. Vamos a ver. Número 1, el tema central del texto está referido a. Yo tengo que leer bien la pregunta. Recuerden, en el examen hay que leer bien la pregunta. Si no leemos bien la pregunta, estamos en un serio riesgo. Tema central, ¿no? Tema. Las características de la cultura árabe. Bueno, si se habla de los árabes, y en verdad si se habla de costumbres, si se habla de cómo eran, de cómo se comportaban y de cómo es su poesía, entonces sí se puede estar hablando de cultura, puede ser esta la respuesta. La sutileza de la poesía de los árabes, sí se habla de poesía, pero miren este término, este es el peligro, lo voy a encerrar, ¿no? Sutileza. ¿Se resaltará la sutileza de la poesía de los árabes? En verdad, esto deja mucho que desear, lo descartamos. Cuidado con estas palabras, con estos adjetivos que se colocan en los distractores, que se colocan en las alternativas. ¿Para qué? Para hacernos caer, profesores, ¿no? Para ver si pisamos el palito. La fantasía poética de los árabes y persas. Hemos dicho que no había fantasía según el autor, al menos no fueron los creadores, sí de los persas, pero no de los árabes, ¿no? Los defectos de la personalidad árabe, defectos, esta propuesta es solo parcial, ¿no? Es solo parcial. ¿Por qué, profesor? Porque también se mencionan virtudes, no solo defectos, no solo defectos. Entonces, es parcial. No puede ser respuesta, mucho menos tema central. Las turgencias de las mujeres árabes, ¿qué es esto? Turgencias, ¿qué cosa quiere decir? Elevaciones, ¿no? Es muy importante, miren ustedes, el vocabulario, profesores, ¿ya? Es muy importante el vocabulario para la comprensión de lectura, elevaciones, ¿no? A ver, un momentito, se desapareció el lápiz. Ya, ahora sí. Elevaciones, hinchazones, protuberancias, ¿ya? Convexidades, se puede decir, porque, bueno, ustedes ya saben, bueno, a qué se refiere, si está diciendo esto, ¿no? Turgencia de las mujeres árabes. Está hablando de las caderas que pueden ser llamadas turgencias también, ¿no? Pero no es el tema central, no es el tema central. Nos quedamos con la A. Miren, ve, nosotros podemos marcar desde el arranque e ir descartando rápidamente, pero lo estamos haciendo despacio, lo estamos haciendo subrayando las trampas del examinador para justamente darnos cuenta y no caer en ellas cuando afrontemos el examen, ¿no? Bien, entonces, profesores, serían las características de la cultura árabe. No habla de cultura árabe, pero indirectamente sí lo dice. Vamos entonces a pasar a la segunda pregunta. La expresión a la vuelta del tapiz puede ser sustituida por, ¿no? Esta es una típica pregunta, ojo que esta pregunta va a venir de este tipo vienen de todas maneras. ¿Ah? La traducción de frases, de palabras, de locuciones, ¿no? Y vamos a desarrollar un capítulo completo de este tipo de preguntas en su momento. Puede ser sustituida por, ¿no? La expresión a la vuelta del tapiz puede ser sustituida por. En el texto recuerdan que primero empezaba a hablar de sus virtudes, luego de los defectos, ¿no? Luego nuevamente de las virtudes con las mujeres, pero inmediatamente dice, ¿no? Pero a la vuelta del tapiz, ¿no? Eran polígamos, eran sensuales, entonces
¿Qué cosa quiere decir? Que eran lo contrario. Esto a la vuelta del tapiz será de ninguna manera, no tiene nada que ver, miren ustedes, ¿no? A la vuelta del tapiz, o sea, volteando algo, ¿no? Entonces tendría que ser, a veces podría ser, ¿no? Aunque me queda duda, de manera oculta tendría que ser, ¿sí o no? De manera oculta, ¿no? O sea, cuando ellos estaban delante de todos, en los salones, etcétera, eran muy caballerosos con las damas, pero cuando podían, cuando nadie los estaba viendo, entonces ahí sí cortejaban, enamoraban, ¿no? Buscaban que de repente ya caían, ¿no? En degradaciones, vamos a decir, en cuestiones poco decorosas, ¿no? Simultáneamente, a la vez no puede ser que sean caballeros a la vez, caballerosos a la vez y de otra forma. Bien, en otro plano también podría ser, ¿ah? En otro plano, pero más que todo, vuelta del tapiz, que es un tapiz, es una tela que cubre algo, ¿no? Se trata de ocultar algo, por eso la C. Muy bien, vamos entonces a borrar los garabatos y nos vamos a la número 3. Bien, profesores, pongan mucha atención. Un enunciado incompatible o inconsistente también se le llama, ¿no? Incompatible o inconsistente, o sea, aquello que no tiene relación con el texto o sencillamente se opone al texto, contradice el texto. ¿Cuál sería esa opción que presenta esa característica, oponerse al texto? Los árabes cumplían sus promesas a cabalidad. Esto es incompatible o compatible, ¿no? Esto es coherente o incoherente con el texto. Acá dice con el texto. Cumplían, dice que eran dueños de su palabra o esclavos, creo dice de su palabra empeñada, ¿se acuerdan? De su palabra empeñada, ¿no? De su palabra empeñada, o sea, decían algo y cumplían, a costa de su vida incluso. Los árabes, por lo tanto, sería compatible, ¿no? Los árabes eran sensuales y dados a la poligamia. Sensuales quiere decir dado a los deseos de los sentidos. Eso es sensual en primer lugar, ¿no? Ya actualmente sensual pues se le llama a todo aquello que es atractivo, sobre todo en la mujer o en el varón también, ¿no? Sensual, un movimiento, un gesto, una sonrisa y sobre todo muchas veces es de tipo artificial, ¿no? Y otras veces también de forma natural. Esa chica es sensual, dice, ¿por qué? Porque es atractiva por sus condiciones físicas, ¿no? Agradable, por cierto. Pero en verdad el diccionario de la Real Academia con rigurosidad no afirma eso, no afirma eso. Lo ha creado la cultura ya lai, ¿no? La cultura contemporánea, mercantilista muchas veces, ¿no? Más bien el diccionario afirma que sensual es aquello que es capaz de atraer los sentidos, ¿no? Es otra cosa. Bueno, hay una relación lejana, ¿no? Dados a la poligamia. Esto también es coherente porque dice que eran capaces de ser polígamos. Sí, la poesía árabe es precursora del creacionismo. ¿Qué significa precursora, estimados docentes? ¿Qué significa precursora? Quiere decir que es antes de, que ellos son los que ponen las primeras bases ideológicas para una corriente, en este caso, una escuela literaria llamada creacionismo. Ya les expliqué en qué consiste, a grosso modo, esta escuela, ¿no? Y dicen que no había, pues, creacionismo. Por lo tanto, esta sería la incompatible. Vamos a ponerle I de incompatible, ¿no? La poesía persa se caracteriza por su excesiva fantasía. Si dice que los árabes tomaron la fantasía de los persas, esto es correcto, ¿no? Los árabes son amantes del vino, dice que lo sacaban de los monasterios cristianos. Del juego también serían amantes. ¿Por qué? Porque dicen que eran tahúres en el juego. Por lo tanto, también es compatible. La anterior también es compatible con el texto. Y nos quedamos con la C como la única incompatible. ¿Qué les parece? De esta manera hemos desarrollado la pregunta. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. Háganme llegar, por favor, todas sus inquietudes, sus dudas, para poder aclararlas. Bien, vamos entonces al cuarto enunciado. Se deduce que la poesía árabe, bien, profesores, escuchen bien, se deduce otro de los tipos de preguntas que vienen de todas maneras, ¿no? Muchas veces vienen con esta palabra, infiere, ¿no? Se infiere. Es lo mismo, hay una diferencia, obviamente, una pequeña diferencia, pero esta es la palabra general, este es el hiperónimo, ¿no? Se infiere, contiene a la deducción y a la inducción. Entonces,
¿Qué se concluye, en otras palabras? ¿Qué conclusión podemos sacar, ¿no? Que la poesía árabe era muy abstracta y filosófica. ¿Será abstracta? Tal vez, pero filosófica, aunque dice que está basada en la naturaleza, ¿no? Poco de abstracción tenía entonces, ¿se acuerdan, no? Fijabas en las palmeras, en las dunas. A ver, filosófica, mucha reflexión. No, no exactamente, ¿no? A ver, no podemos deducir esto. Se refiere a temas eróticos. Uy, bueno, por ahí comparó las caderas con las dunas formadas en el desierto, obviamente, pero no es eso propiamente erotismo, ¿no? Es de repente por ahí un ero suave, pero no se puede calificar a esta poesía simplemente por ese ejemplo como erótica. Desconocía el entorno físico de su cultura. Se deduce que la poesía árabe desconocía el entorno físico de su cultura, entorno físico, su medio ambiente. Se habla de palmeras, se habla de dunas, y es capaz de compararla, ¿no? Los poetas son capaces de compararla a su entorno físico, compararlo con la geografía, vamos a decir, femenina. Entonces, de ninguna manera desconocen, ¿no? No desconocen. Poseía un breve registro de temas. Esto puede ser. ¿Por qué, profesor? Porque justamente dice que observaban la naturaleza, ¿no? Y de ahí sacaban, obviamente, sus temas, ¿no? Esto sí puede ser, no sufrió ninguna influencia persa, no, sí, dice que, aunque sea tarde, pero de los persas tomaron la fantasía. Muy bien, letra D, no hay mayor, y ojo, además que la deducción no puede ser información, ¿no? No puede ser información. Si marcáramos, por ejemplo, la B, que, ¿no? Por ahí a temas eróticos, porque hablan mucho de la mujer y su físico, ¿no? Y su cuerpo, entonces, aún así no sería porque queremos una deducción, una conclusión mayor. Poseía un breve recurso, un breve registro de temas, sí, porque ellos ya tenían, por ejemplo, la naturaleza, la mujer, el medio físico, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces la D, y nos vamos a la número 5. Si el autor considerase que el orgullo es una virtud digna de elogio, si el autor considerase que el orgullo es una virtud digna de elogio, ¿qué pasaría? Ojo que esta pregunta se llama extrapolación. Esta pregunta es cuando se cambian las variables del texto para ver qué ocurre y para ver si el estudiante, si el examinado, en este caso el profesor, se da cuenta, ¿no? Si el autor ya no considerara como un defecto el orgullo, sino lo considerara una virtud, entonces, ¿qué pasaría? Podría decir que los árabes carecen de defectos, no porque le quedaría lo vengativo, le quedaría lo sensual, lo taur, por lo tanto, no es respuesta, ¿no? Carecen, esta es la palabra clave, la palabra trampa, carecen. B, el autor no lo pondría al lado de la venganza si considerase que el orgullo es una virtud, no lo pondría al lado de la venganza, por supuesto. Esta podría ser respuesta, ¿no? Porque la venganza la está tomando como un defecto, por lo tanto, al orgullo ya no lo pondría al lado de la venganza, ¿no? Porque dice orgullosos, vengativos, no sé qué más. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Vamos a ver la C. Los árabes no serían una mezcla de virtudes y defectos, tampoco. No serían. Sí serían porque seguirían teniendo otros defectos que también se han enumerado. No solo enumeró el orgullo, no solo mencionó el orgullo. Letra D. Los árabes no serían esclavos de la palabra dada. Los árabes no serían esclavos de la palabra dada si el orgullo fuera una virtud, ¿no? Al revés, pues, ¿no? Serían más bien más esclavos de la palabra dada, porque su orgullo, siendo virtud, los llevaría, pues, a cumplir eso, ¿no? Descartado, ¿no? Descartado, y solamente nos queda la B y la E. La sensualidad no sería una característica de los árabes, no tiene nada que ver, ¿no? Letra B es la respuesta. Ustedes tienen que, miren esto, acá no tiene que ver, tienen ustedes también que opinar, que comentar, y por supuesto pueden ustedes también retroceder el video para poder corroborar lo que estamos respondiendo. Bien, nos vamos entonces a el siguiente texto. Sí, tenemos el siguiente texto. Vamos a ver un texto llamado número 2. Vamos
a tomar mucha atención. Vamos a comprender la lectura. Es fundamental comprender. Profe, pero en el examen yo tengo muy poco tiempo y ese es el problema, ¿no? Que me queda corto el tiempo. Por eso es importante practicar. Por eso se hace fundamental practicar. Vamos a ir leyendo y vamos a ir dándonos cuenta de los conectores y de las afirmaciones importantes. ¿Correcto? Vamos a ver. Un estudio realizado por André Camilli de la Escuela de Medicina de la Universidad Tufts, Estados Unidos, podría explicar por qué el cólera se extiende tan rápido y por qué las vacunas contra la bacteria producidas en laboratorio no son efectivas, ¿no? Hasta acá hay una idea y bien podría ser la idea principal porque está afirmando que hay un estudio, ¿no? Que podría explicar por qué el cólera va tan rápido, ¿no? Contagia tan rápido y por qué las vacunas contra él no son efectivas. Párrafo 2, que es muy amplio. El cólera, una enfermedad diarreica corriente en comunidades superpobladas, miren lo que está entre comas, viene a ser una mera explicación, ¿no? Un inciso, puede causar muertes hasta en una proporción del 50%, ¿no? La calidad mortal del cólera. De 10 mueren 5. Para conocer al enemigo, acá hay otro enunciado, Camilli y su equipo recolectaron muestras de heces de pacientes en Bangladesh, aislaron la bacteria del cólera y la compararon con cólera de laboratorio. Miren lo que está haciendo aquí, estimados profesores. Mira aquí, ¿ah? Lo que está haciendo aquí es explicar, empezando a explicar lo que ya dijo al inicio, en el primer párrafo, ¿sí o no? Aquí en el primer párrafo habla de un estudio y aquí comienza a explicar en qué consiste ese estudio. Después de haber introducido sobre el grado, el nivel, perdón, mortal del virus, del cólera, entonces ahora comienza a explicar el estudio del cual ya se mencionó al inicio, ¿no? Dice que se aislaron muestras de heces de pacientes en Bangladesh, un país asiático, ¿no? Sudasiático, Bangladesh. Aislaron la bacteria del cólera y la compararon con cólera de laboratorio, ¿no? Miren lo que está haciendo Camilli y su equipo. Camilli descubrió, acá están los resultados, mira, descubrió que después de atravesar con gran dificultad la vía de ácidos y enzimas del tracto digestivo, la bacteria emergió 700 veces más infecciosa que antes. Primer resultado, la bacteria salió fortalecida después de atravesar todo el estómago, intestino, se volvió poderosa. ¿Qué les parece? ¿Ah? Eso es la primera conclusión a la que llega Camilli y su equipo. Luego, la bacteria activada, miren esto, o sea, la bacteria pues que ya se había activado porque pasó por el organismo humano, ahora está más fuerte. También desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. Cuando dice también, quiere decir que acá hay otro resultado del estudio, ¿no? Genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia, ¿no? Claro, se volvió más fuerte. El trayecto a través del estómago parece aumentar, acá está la conclusión, primero el hallazgo, ahora la conclusión, ¿no? Dice que parece aumentar la capacidad de la bacteria de infectar a la próxima víctima, dice Camilli. Hasta aquí. Esta es la conclusión a la que llegan. El hecho de haber pasado por el estómago y todo el tracto digestivo del infectado parece que aumenta la capacidad de la bacteria para infectar a la próxima víctima. Ahora, acá viene un pero, miren, esto es muy importante, profesores. Pero si el microbio no encuentra un hospedero que infectar en las siguientes 18 horas, vuelve a su forma menos agresiva. ¿No? Vamos a ver, vamos a bajar esto. Vuelve a su forma menos agresiva. O sea, hay algo bueno, ¿no? Lo que antes se mencionó ante el pero es malo, porque la bacteria, al pasar por todo el tracto digestivo, se vuelve poderosa, ¿no? O 700 veces, imagínense, terrible, ¿no? Su capacidad de infección de esta bacteria cuando sale del tracto digestivo. Pero si no encuentra víctima, ¿no? Si no encuentra víctima a quien contagiar, después de 18 horas, entonces vuelve a ser una gatita.
vuelve a ser un gatito este virus. Ya no tiene esa capacidad agresiva, ¿no? James Kepper, ¿no? Kepper, Celeste, creo, microbiólogo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, cree que estos descubrimientos podrían ayudar a encontrar una defensa más efectiva con el fin de desarrollar vacunas mucho mejores. Como conclusión pone la opinión de Kepper, microbiólogo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, ¿no? Cree que este estudio, estos descubrimientos sobre la bacteria del cólera, ¿no? Puede llevar a encontrar una defensa más efectiva con el fin de desarrollar vacunas mucho mejores. Era bacteria, no es virus, ¿eh? Es bacteria, son dos microorganismos diferentes. Muy bien. Vamos entonces a las preguntas, ¿no? Si yo te dijera, por ejemplo, que tú me contaras lo que has entendido aquí, tendrías que estar en condiciones de contarme brevemente, ¿no? El texto 2, ¿no? Me tendrías que decir algo así como un estudio realizado por un científico norteamericano en una universidad también norteamericana, ¿no? Descubre que una bacteria cuando pasa por el organismo humano, bacteria del cólera, cuando pasa por el organismo humano se fortalece 700 veces más aproximadamente, ¿no? Y sin embargo, si no contagia en 18 horas o antes de las 18 horas a alguien, entonces vuelve a su estado natural, ¿no? Estos estudios creó un científico, ¿no? Kepper cree que pueden ayudar a descubrir, ¿no? Vacunas o medicamentos contra este microorganismo dañino para el ser humano. Muy bien, vamos entonces ahora a las preguntas. Vamos a ver, profesores, ¿cómo está esto por aquí? Nos deja pasar. Ya. Bien, pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 1. El texto se centra en un estudio que da cuenta principalmente de algo. El texto, acá nos da la respuesta y al texto se centra en un estudio, ¿ya? Pero ¿de qué da cuenta ese estudio? O sea, ¿qué informa ese estudio? ¿Qué se encuentra en ese estudio? ¿Cómo el cólera pierde virulencia en los laboratorios? El cólera, ojo con esta palabra clave, pierde. Virulencia quiere decir capacidad de infectar, ¿no? Capacidad de causar daño, toxicidad, malignidad, eso es virulencia. Pero entonces, ¿de eso se trata? Porque dice se centra, o sea, tema central, tema, ¿no? No se centra en ello, aunque es cierto que pierde virulencia en los laboratorios, porque la gana en los organismos. Males diarreicos, miren esto, males diarreicos. ¿Cuál males diarreicos? Solamente se habla del cólera, no de varios males diarreicos, como si hablara de varios. ¿Ven? ¿Ven los trucos? Es sencillo reconocer, pero hay que fijarse. La lectura, en verdad, el mejor lector será aquel que tiene mayor fijación. Dando por descontado, puede que tiene ¿no? Va enriqueciendo su vocabulario, tiene una cultura general más o menos amplia, ¿no? Pero si no es así, la fijación es muy importante. Que el buen lector, decirles que el buen lector se distingue, se caracteriza por su capacidad de fijación de las palabras. Porque a algunos les digo, incluso, bueno, en curso de lectura veloz, por ejemplo, se dice que se aprende a leer a velocidad y se puede leer cuántos libros en un día, en una semana, en un mes, etc. Está bien, muchos de esos métodos funcionan, ¿no? Sin embargo, no hay nada para la lectura comprensiva, profunda, ¿no? Como la fijación de las palabras, ¿no? Es muy importante porque con una sola palabrita, con una preposición, nosotros podemos variar el significado de todo. Se puede variar, por ejemplo, mira, no es lo mismo, por ejemplo, acá un ejemplito chiquitito, ¿ah? Mira, profesor, acá estamos aprendiendo, acá estamos practicando para no equivocarnos en el examen, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, de vivir de ella. ¿Qué pasó con esto? Vivir de ella. Que vivir, comillas nomás, ¿eh? Cambio la preposición, miren, ¿eh? Cambio la preposición. Vivir con ella. No es lo mismo, ¿sí o no? ¿Ven? Vivir de ella es aprovecharse de ella. Vivir con ella es estar al lado de ella, junto a ella. Son cosas diferentes, miren. Y solo por una preposición, si yo no leo la preposición bien, no me fijo, entonces
puedo responder mal, corro el riesgo de entender mal, de entender, de deformar, de alterar el sentido de lo que el autor ha querido decir y, por supuesto, corro el riesgo de responder mal. Y hay muchos ejemplos, ¿no? La coma, los signos, etcétera, ¿no? Pero vamos por algo, vamos poco a poco. Vamos a la C, una comparación entre organismos naturales y de laboratorio. Acá también, miren esto, estas generalidades, generalizaciones. No se habla de organismos naturales, se precisa. El tema central gira en torno a la bacteria del cólera, ¿no? La búsqueda de una definición más efectiva del cólera. Esto podría ser o la E, la virulencia que puede alcanzar la bacteria del cólera. Obviamente está mejor la E, porque de eso se trata. ¿Para qué se investiga? ¿Para qué se hace la investigación? Para determinar qué grado de virulencia, o sea, qué grado de daño puede alcanzar de la bacteria del cólera. Letra E, señores, letra E, ¿no? El texto se centra en un estudio que da cuenta principalmente de la virulencia que puede alcanzar la bacteria del cólera. Da cuenta de otras cosas también, ¿no? Da cuenta, por ejemplo, de cómo Camille y su equipo aíslan la bacteria, de al final lo que piensa Keiper, etcétera, pero principalmente se centra en la virulencia que puede alcanzar la bacteria del cólera. En lo dañino que puede volverse esta bacteria. Muy bien, entonces vamos a borrar los dibujos y pasamos a la pregunta 2. La palabra activada. La palabra activada adquiere en este texto el sentido de. ¿Qué sentido adquiere la palabra activada? ¿Recuerdan ustedes la palabra activada? A ver, tenemos que ir al texto, ¿sí o no? Muy bien, vamos al texto. Es mejor demorarnos un poco, pero hacerlo bien. La palabra activada está aquí, miren, vamos a subrayarla, ¿no? Acá está, la bacteria activada. También, para entender una palabra, para entender el verdadero sentido que el autor le da a una palabra, a una frase dentro del texto, hay que leer el texto. No todo, el contexto, digamos, o sea, lo que rodea a la palabra. La bacteria activada también desarrolló genes diferentes, destacando los que promueven la evolución y la supervivencia. ¿Cuál bacteria activada? La que había pasado, acá está, por el tracto digestivo, ¿sí o no? ¿No? O sea, se había activado, porque en el laboratorio estaba pues toda una mosquita muerta, pero cuando, ¿no? Contagia a una persona, entonces pasa por todo su organismo, se defiende contra los ácidos, se defiende contra, ¿qué dice? Las enzimas, etcétera, contra todos los peligros, cataratas, ríos, etcétera, que hay dentro del organismo y sale fortalecida. Entonces ha sido una bacteria que ha estado, ya está fácil, ¿no? Acá dice activada. ¿A qué se refiere el autor con esto? Vamos a ver. Sería estimulada, ¿no? Estimulada, letra E. Claro, se ha estimulado, ¿no? Se ha potenciado, ¿no? No puede ser acelerada, ni que fuera cohete, ¿no? Dinámica, está lejos. Bacteria infecciosa sería una redundancia. Toda bacteria es capaz de infectar, ¿no? Concentrada tampoco, ¿no? Estimulada, muy bien. Ven, simplemente por el contexto, ¿verdad? Acá el diccionario a veces queda sobrando. Ayuda, pero es el contexto la que nos va a definir la palabra, porque el autor puede darle otro sentido, ¿me entienden? ¿Ya? Cuidado con eso. El contexto define el sentido de un término o locución. Número 3. Vamos a ver con la número 3. Vamos leyendo que se infiere, ojo con estas preguntas, siempre van a estar presentes en el examen. Se infiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa, ¿no? Esta conclusión la podemos sacar del texto, ¿sí? Se vuelve muy infecciosa cuando ha infectado a una persona. ¿Por qué? Por la notable efectividad de las vacunas, pero si fueran efectivas entonces no se volviera tan infecciosa. Esto es absurdo, ¿no? Efectividad, subrayamos. Esto es lo que nos hace negar esta respuesta. Letra B, que su reproducción es sumamente lenta a través del tiempo. Si fuera sumamente lenta,
no fuera tan peligrosa, ¿no? Se vuelve muy infecciosa. Miren lo que dice la pregunta, voy a subrayarlo. Muy infecciosa, ¿no? Entonces, no es compatible esta deducción. Los ácidos y enzimas en los ambientes superpoblados, esta sí podría ser la respuesta, ¿no? La bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa debido a los ácidos y enzimas en los ambientes superpoblados. Pero en los ambientes superpoblados, no, en una persona nada más, ¿sí o no? Cuando ingresa al organismo de una persona. Acá está algo raro. Esto es un truco, parece. D, debido a que las condiciones de vida en el laboratorio le resultan muy adversas, al contrario, ¿no? Y las condiciones adversas que ha debido superar para sobrevivir. Esta es la respuesta, ¿no? Se infiere que la bacteria del cólera que afecta a una persona se vuelve muy infecciosa debido a las condiciones adversas que ha debido superar para sobrevivir. Claro, pues, si está nadando en medio de ácidos, se está salvando de las enzimas, se está salvando de todo lo que hay, no de los peligros que hay dentro del organismo humano, eso es lo que lo hace más fuerte. Si no lo mata, lo fortalece, pues así es simple, ¿sí o no? Como dice el refrán criollo, ¿no? Superar para sobrevivir. Letra E. Vamos a la pregunta 4. Esa es una buena deducción, ¿eh? Vamos a la pregunta 4. ¿Qué dice ahí la pregunta 4? Vamos a ver. Es inconsistente con el texto sostener que la bacteria del cólera, o sea, aquello que no tiene relación, es como decir es incompatible, como leímos hace poco, ¿no? Sostener que la bacteria del cólera se torna más agresiva si no infecta a alguien en 18 horas, esto era cierto. Esto es consistente, señores, consistente, sé de consistente. Es más agresiva, pues, ¿no? Se torna más agresiva si no infecta a alguien. No, al revés, ¿no? Al revés, estimados profesores. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Es al revés, ¿no? Muy bien, pero para eso está la retroalimentación, ¿no? Claro, acá dice se torna más, debería ser se torna menos, ¿sí o no? Yo vi como menos, pero esto se refiere obviamente a que se vuelva más peligrosa, pues, ¿no? Debería ser menos agresiva. Por lo tanto, esto es inconsistente, porque acá dice más. Yo lo marco de arranque, ¿eh? Pero voy a examinar las demás, las demás posibilidades con ustedes, ¿ya? A ver, B, puede alcanzar una mortalidad de hasta un 50, esto es literal, ¿no? Así dice que alcanza una mortalidad de hasta el 50%. Muestra una importante capacidad de mutación, claro, si es capaz de mutar, o sea, de fortalecerse, de cambiar para sobrevivir y salir más fortalecida, tiene importante, ojo con este término, ¿no? Esto es consistente. Accede al organismo a través de los alimentos, claro, si va al tracto digestivo es porque accede a través de los alimentos. Puede ser estudiada en el laboratorio, por supuesto, allí han hecho el experimento el señor Camilli y su equipo. Letra A, ¿ven? Vamos con la última de este texto. Vamos, profesores, animándonos. Si podemos, si la hacemos en este julio del 2021, vamos a ver. Borramos los dibujos y decimos, si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente, si la bacteria del cólera actuara en ambientes naturales con menor capacidad infecciosa que en laboratorios, entonces probablemente, o sea, ambientes naturales, ¿qué cosa es? El organismo humano, pues, ¿no? Por ejemplo, el organismo humano. Si fuera más débil la bacteria que va al organismo y que sale más débil todavía que aquellas que están en el laboratorio o que se han allí cultivado en el laboratorio. Entonces, probablemente perdería toda agresividad después de 18 horas. Bueno, esto dice el texto, ¿no? ¿Sí o no? De hecho, pierde. No tiene que ver, ¿no? No tiene que ver. Provocaría una enfermedad fácil de controlar. Esto sí, ¿no? Si no fuera tan peligrosa en ambientes naturales, o sea, en el cuerpo humano, ¿no? Entonces provocaría una enfermedad, de repente una diarrea, como dice el texto, el cólera, pero fácil de controlar. Esta sería la mejor deducción, ¿no? Las vacunas contra ellas serían de poca utilidad. Al contrario, sería de gran utilidad, pues acá está el truco, la palabra poca. Sería imprescindible desarrollarla en laboratorios, pero ¿por qué sería imprescindible desarrollarla en laboratorios?
Aquí, a ver si la bacteria del cólera, no, con menor capacidad infecciosa aquí en laboratorios, entonces probablemente sería imprescindible desarrollarlo. Pero ¿para qué vamos a desarrollar esto? Es absurdo desarrollar la bacteria en laboratorios. La E dejaría de ser un mal que ataque al género humano. Atacaría al género humano. Esto de acá, dejaría de. No tiene, no es correcto porque seguiría siendo una bacteria, seguiría atacando al género humano, solo que tendría menor virulencia, ¿no? Menor capacidad de agresividad, descartado, ¿eh? Letra B. Bien, profesores, miren, yo quiero terminar con un texto de examen, ¿ya? Estos textos obviamente también nos ayudan. Estos textos tienen incluso a veces más alternativas porque es mejor que practiquemos con lo más difícil. De repente una terminología por ahí también poco especializada, pero los textos del examen también se parecen mucho, incluso son más amplios, el doble, el triple, y algunos, aunque tienen un lenguaje sencillo, por la extensión del texto, nos crean problemas. Entonces yo quiero ir a un texto del examen 2018, que obviamente se van a repetir en cuanto a la estructura. ¿Ya? Vamos a borrar los dibujos y vamos a desarrollarlo juntos. Vamos a ver. Este es un ejemplo de texto 2018, el examen 2018, del examen de nombramiento 2018. Vamos a leer. Texto 3 le hemos llamado nosotros, ¿ya? Pero está al pie de la letra tal y como vino en el examen. La mujer se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Qué bonito, este es un lenguaje literario. Este primer párrafo nos habla de una mujer y de cómo enfrentaba la mañana. Aquí, segundo párrafo. Durante la mañana la mujer tejía un largo tapiz que no acababa nunca, ponía en la lanzadera gruesos hilos de algodón más cálido y el sol se volvía demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín. La artesana elegía entonces rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Al rato, una lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla. Ojo que acá ya nos presentó a la chica, a la mujer, nos dice que es artesana, o sea que era una tejedora, ¿no? Porque habla de lanzadera, ¿no? Entonces, ya nos está diciendo que ella tejía desde que amanecía, durante la mañana, y ya nos damos cuenta también que es un texto narrativo, nos está narrando una historia. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo lo sabe? Porque obviamente está sucediéndose en el tiempo. La primera característica de un texto narrativo es que se da en la línea del tiempo, antes, durante, después, ¿no? Aquí amanece, aquí está pasando la mañana, y acá ya nos está hablando de un tiempo mayor. Miren, si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera, ¿no? Acá está, ya confirmamos que es tejedora, con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar a la naturaleza. De esa manera la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás, ¿no? Telar, o sea, era una tejedora, comprobado. Lanzadera, tejer, telar, artesana, nos dan la idea de que es una tejedora. ¿Qué podemos ver en esta primera pantalla, en estos tres primeros párrafos? Porque este texto tiene por lo menos 8 párrafos. Hay que destacar algo, ¿no? Primero, como les dije, el aspecto temporal, ¿no? El aspecto temporal, antes, después, cómo se va narrando, aunque no siempre hay textos vanguardistas que ya tienen otro estilo, pero por lo normal, antes, después, para todo texto narrativo. ¿Qué más? Es un texto literario. ¿Por qué? Porque vemos que usa muchas figuras. Por ejemplo, miren esto. A ver, le voy a mostrar uno por acá, ¿ya? Acá dice, al rato una lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarlo. Ojo, la lluvia está saludando. ¿Tú crees que la lluvia te dice hola, ¿cómo estás? ¿Ah? ¿Tú crees? No, es una figura, es una metáfora, se llama personificación. Bueno, eso no viene al caso, pero hay que señalarlo para ir aprendiendo, ¿no? No viene al caso estudiarlo profundamente, pero sí viene al caso citarlo. Es una personificación, ¿no?
dentro de las metáforas, ¿no? Y incluso acá también, ¿no? Dice que el viento y el frío se peleaban. ¿Usted cree que se pelean? Se baten a espada, balazos, ¿no? No, también es una forma metafórica de expresarse. Es un texto literario. Esto no sirve para concluir de que es un texto literario. Sobre el contenido, porque nos interesa mucho el contenido también, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre el contenido nos van a preguntar, ¿sí o no? Entonces la forma de entender es la siguiente, ¿no? Primera unidad afirmativa nos presenta a la chica que se levanta muy temprano, ¿no? Luego la segunda unidad informativa, que es desde aquí, miren, profesores, desde aquí, ¿no? Cómo comienza a tejer, ¿no? Con una hebra clara. ¿Por qué? Porque está clareando la mañana, pues, ¿no? El alba, ¿no? Luego, como dice, va pasando a otro color de hebra conforme el sol va aumentando también, ¿no? Qué bonito, ¿no? Muy buena la narración de esta escritora, ¿no? Muy bien, y al final dibujaba el horizonte, pues, ¿no? Segundo párrafo. Durante la mañana ya estaba tejiendo, seguía tejiendo con algodón más cálido. ¿Por qué más cálido? Porque como el sol avanzaba, entonces quemaba más, entonces hacía más calor, ¿no? Y parece que ella aportaba al día, miren, ¿no? Aportaba a la naturaleza poniéndole el algodón más cálido, ¿no? El sol se volvía fuerte, los pétalos, bueno, producto del calor se desvanecían. La artesana elegía entonces un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos, ¿no? Muy bien, y entonces ella hacía también, dice que lloviera en cierta forma, ¿no? Contribuía a la lluvia cuando ella tejía con un hilo de plata que bordaba sobre el tejido por eso los puntos eran los gotas de lluvia probablemente. Tercer párrafo, ¿no? ¿Qué pasa si, dice, ya era muy fuerte después la lluvia, ¿no? El viento, el frío, ¿no? Causaban estragos. Entonces dice, cogía bellos hilos dorados, ¿no? Para que el sol volviera. Qué bonito, ¿no? Un cuento, pues, el cuento puede ser basado en la realidad o basado en la ficción, en la imaginación, o la mezcolanza de ambos, ¿no? El literato por eso es un hombre libre, es un creador completamente libérrimo, ¿no? Muy bien, vamos entonces a pasar ahora sí, ya entendimos, vamos a pasar a los siguientes párrafos. Cuando tenía hambre tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas. Uy, miren, en las escamas. Y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que ella lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche dormía tranquila después de pasar su hilo de oscuridad. ¿Qué nos dice el cuarto párrafo? Estimado profesor, también tejía su comida, también tejía su líquido para la sed. O sea que el tejido le solucionaba el hambre, le solucionaba la sed e incluso colaboraba con la noche, porque pasaba un hilo de oscuridad, ¿no? Para que la noche ya entre. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿ah? Dice otro párrafo, quinto párrafo, pero tejiendo y tejiendo, y a misma, miren esto de los textos narrativos típicos, ¿no? Tejiendo y tejiendo, ¿no? Días van, días vienen. Ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y pensó que sería bueno tener un esposo. Comenzó a entremezclar el tapiz, las lanas, los colores que le harían compañía. Poco a poco su deseo fue apareciendo. Sombrero con plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapato lustrado. Entonces, aquí está describiendo ya al amado. Cuando estuvo a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos, el joven llegó a su puerta, se quitó el sombrero y se fue y fue entrando en su vida. Qué tremendo. O sea, tejió también a su propio esposo. Cuando estaba acabando, tocaron el timbre, ¿no? La puerta. ¿Quién es? Soy yo, el amor de tu vida. Ingresó este muchacho en la vida de nuestra tejedora. ¿Qué les parece? Fue entrando en su vida. Miren esta linda forma de narrar, ¿no? Se puede decir pues que entró a la casa, pero la autora prefiere decir que entró en su vida, ¿no? Quiere decir, y se apresura, y con esa frase ya prácticamente nos está diciendo que empezaron a vivir juntos, ¿no? Aquella noche recostada sobre su hombro, la mujer pensó en los hijos que tendría para que su felicidad fuera mayor, pensó en hijos, y al final el sexto párrafo dice, y fue feliz por algún tiempo. Uy, por algún tiempo nada más. Si el hombre había pensado en tener hijos, pronto lo olvidó,
Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que podía tener. Uy, esto es lo que se llama en narración el nudo, ¿no? El nudo. Este hombre que al parecer iba a traer felicidad a nuestra tejedora, se olvidó de los hijos que podrían tener, ¿no? Y pensó más bien en todas las cosas que podía tener, cosas, no hijos, ¿no? Por eso dice acá al inicio, fue feliz por algún tiempo nada más la chica, ¿no? Muy bien, entonces allí crea un conflicto, porque supuestamente hasta allí la joven era feliz tejiendo todo lo que ella necesitaba, ¿no? Hasta participando en la naturaleza, ¿no? Teniendo control hasta cierto punto de la misma naturaleza, con su telar nada más. ¿Qué les parece, no? Y luego cuando ella quiere un esposo, entonces también lo teje, porque todo lo tejía, ¿no? Pero al parecer lo que traería más felicidad a esta mujer es al revés, le trae más bien, parece solamente una felicidad temporal. ¿Por qué? Porque él descubre el poder del telar. Porque él se da cuenta de que puede tener muchas cosas con el telar. Vamos a ver, esto es el nudo. Lo primero sería la introducción, esto es el nudo, porque acá se crea el conflicto, acá se crea la expectativa. El lector dice, ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Vamos, ¿dónde está nuestra siguiente pantalla? Ahí está nuestra siguiente pantalla. Estimados profesores, estimados docentes, miren ustedes, necesitamos una casa mejor, está entre comillas, en frase textual. Le dijo a su mujer y a ella le pareció justo porque ahora eran dos. Él le exigió que escogiera las más bellas lanas con los ladrillos y los verdes para las puertas y las ventanas. Y prisa, miren esto, o sea, nada más, no solo escogía el color de la casa, de los ladrillos, de las puertas, sino que además cogía prisa. Y yo prefiero que lo hagas rápido, ya, de una vez, ya, lo necesito para ayer, para que la casa estuviera lista lo antes posible, pero una vez que la casa estuvo terminada, acá viene el problema, no le pareció suficiente, sigue la emoción. ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? No, yo no quiero casa, quiero palacio. Preguntó, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Día tras día trabajó la mujer tejiendo techos, puertas, patios, escaleras, salones, pozos. Esto esto se llama polisíndeton en literatura, ¿verdad? Polisíndeton se repite para darle intensidad al relato, ¿no? Porque en un lenguaje convencional no tendría por qué ir solamente el último elemento, lo demás son comas, ¿sí o no? Pero en el texto literario miren esta particularidad. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. O sea que acá se le acabó el tiempo en este párrafo a esta chica, ¿no? Se le acabó el tiempo, lo que ella tenía ya no lo tenía ahora, ¿no? Por tener esposo, pues, ¿ven? Finalmente el palacio quedó listo y entre tantos ambientes el esposo escogió para ella y su telar el cuarto más alto, en la torre más alta. O sea, hasta tomó decisiones él, miren, ¿ven? Escogió en la torre más alta un cuarto para ella y para el telar, ¿no? Es para que nadie sepa lo del tapiz. Uy, encima no quería mantener en secreto lo del tapiz de este muchacho. Claro, pues para que no vengan a decirle, hílame a un hijo, quiero un hijo bonito, ojos azules, cabello rubio. Hílame un caballo con su carruaje, que sea de plata, por favor, ¿no? No, él no quería que le pidan nada. Y antes de retirarse le advirtió, faltan los establos, no lo olviden, los caballos, los caballos. La mujer tejía sin descanso los caprichos de su esposo, llenando el palacio de lujos, los cofres de moneda, las salas de criados, etc. Miren todo lo que estaba esta pobre mujer tejiendo. Y dice acá, y tejiendo, ella misma trajo, dice acá, no me deja ver este cartel, y ahora sí, el tiempo en que le pareció que su tristeza era más grande que el palacio. Uy, miren esto, ¿ah? Su tristeza era más grande que ni siquiera ya era un poco feliz, sino definitivamente, a ver un ratito por favor, parece que se paralizó el compartimiento de pantalla. Y ahora sí.
Bien, entonces, que su tristeza era más grande que el palacio. Su tristeza era más grande que el palacio, con riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Uy, acá viene el desenlace. Acá va, miren estos cuentos, ¿no? Introducción, nudo, que ya lo hemos señalado, y acá viene el inicio, la presentación del desenlace, ¿no? Pensó que sería bueno estar sola nuevamente, porque ya era triste, ya no era feliz. ¿Ven? Solo esperó a que llegara el anochecer. Aquí comienza el desenlace. ¿Qué va a ocurrir, señores? Final del cuento. Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su esposo dormía, soñando con nuevas exigencias. Descalza para no hacer ruido, subió la escalera de la torre y se sentó al telar. Tomó la lanzadera al revés y pasando velozmente de un lado para otro, comenzó a destejer su tela. ¿Ah? Comenzó a destejer todo lo que estaba en el telar en la torre. Recuerden, ¿no? Recuerdan. Allí subió descalza para que su esposo no lo escuchara, no se despertara y empezó a destejer todo, ¿no? Todo. La comida no dice, pero se supone que todo, ¿no? También destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines, los criados, los palacios, etcétera. Nuevamente se vio en su pequeña casa, destejió la casa, miren, ¿eh? Porque se vio otra vez en su casa anterior, en su casa chiquita, y sonrió mirando el jardín a través de la ventana. La noche estaba terminando cuando el esposo se despertó extrañado. O sea que estaba amaneciendo ya. Profesores, estamos a punto de amanecer. La noche estaba terminando cuando el esposo se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de sus zapatos. Dijo, y ahora lo descoso a él también. Lo destejo también. Destejí la casa, todo lo que he tejido, criados, caballos, carruajes, jardines, y ahora me toca a este muchacho. Y empezó a tejerlo, sus zapatos, empezó por los zapatos. Él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas, miren lo que hizo acá. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la mujer eligió una hebra clara, o sea, el amanecer. Empezó a tejer el amanecer. Fue pasándola lentamente entre hilos, con alegría, como delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. ¿No? Acabó el cuento, acabó la lectura, mírenme. Pero acá que dice, la nada, rápidamente la nada subió por el cuerpo y tomó el pecho armonioso y se supone que al tomar el sombrero con plumas, desapareció el flamante esposo. Así de simple. Imagínense si las chicas tuvieran ese poder de destejerlos, ¿no? Pero bueno, este es un cuento, menos mal. Ahora, nosotros estamos analizando acá, ¿no? Estamos analizando porque queremos responder. ¿Qué podemos ver en esta última parte acá, ¿no? Rápidamente, ¿no? Entonces, acá podemos ver el desenlace porque la joven como tejía y tejía se llegó a cansar, se llegó a aburrir, su vida llegó a ser muy triste, entonces pensó que sería bueno estar como antes, sola nuevamente. Y por eso que esperó el anochecer, lo planificó todo, ¿no? Mientras dormía, subió a la torre y empezó a destejer todo. Y después, ¿no? Vio en su pequeña casa y sonrió mirando el jardín a través de la ventana. Pero faltaba algo, lo más importante, porque la noche ya estaba terminando. ¿Qué cosa? Destejer al esposo. Y así poco a poco, desde los pies hasta la cabeza, lo empieza a destejer, lo vuelve a la nada y termina con este último párrafo, ¿no? Ya de despedida, ¿no? En donde ella contribuye a la formación de la mañana, la claridad de la mañana. Bien, profesores, vamos a las preguntas, porque eso es lo importante, eso van a medir en nuestra comprensión. En el texto, ¿cuál de los siguientes rasgos caracteriza al esposo de la tejedora? Alegre, no dice mucho que sea alegre, paciente, no destaca, al contrario, codicioso, sino que codicia, que ambiciona más de lo que ya tiene. Y tiene casa, quiere palacio. Y tiene palacio, quiere criados. Y tiene criados, quiere caballos, ¿no? Codicioso, muy bien, espectacular. Es una pregunta por información expuesta. Es una pregunta, bueno, que en todo caso se deriva, se interpreta, pero que hay un montón de datos. Un montón de datos en el texto. Número 2. Vamos con la número 2. Vamos con la número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una secuencia? Ojo con esto de las preguntas de secuencia, siempre viene.
¿no? Secuencia de acciones que se ajusta cronológicamente al contenido del tiempo, en orden quiere decir, que se ajusta cronológicamente quiere decir en orden. El esposo de la tejedora pidió un palacio. Bueno, la tejedora destejió los jardines y criados que pidió su esposo. Hasta acá está en orden. 1, ¿no? 2. El esposo de la tejedora le dijo a ella que faltaban hilar los establos. ¿Esto sería el 3? No, este es el 2. En este sería, ¿no? Y esto sería el 3, ¿no? Esto sería el 3. Claro, está mal el orden, ¿no? No es la respuesta. Claro, porque el esposo de la tejedora le dijo a ella que faltaban hilar los establos. Y en la 2 dice la tejedora destejió los jardines y criados que pidió su esposo. Cuando ella desteje los jardines, los criados también desteje los establos. Por lo tanto, esto es posterior, ¿no? Obviamente al tejido. B. Un joven llegó a la puerta de la tejedora. La tejedora usó hilos verdes para la puerta de su ventana, de su nueva casa, perdón. La tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. Y aquí sí, primero llega el joven. Recuerden cuando ella estaba terminando, ¿no?, de tejer sus zapatos, él llegó a la puerta. A este sería en orden 2 en esta serie. La tejedora usó hilos verdes para las puertas de su nueva casa. ¿Por qué? Porque las puertas de color verde se las pide justamente este joven que llegó a ser su compañero. Y 3, la tejedora subió descalza la larga escalera de la torre. Después que hace las puertas, que hace la casa, que hace el palacio también, la tejedora, ¿no?, decide destejer todo. Y para ello tiene que subir descalza, para no ser sentida, la larga escalera de la torre. Muy bien, ¿ven? Esta sería la secuencia, 1, 2, 3. A ver, vamos a ver la tercera. La tejedora tomó su lanzadera al revés, ya, o sea, acaba de destejer para que haga al revés, ¿no? Tendría que, para que desteja, perdón, tendría que poner la lanzadera al revés. El esposo de la tejedora despertó por la dureza de la cama. Acá ojo, el esposo se despierta. 3, la tejedora sonrió mirando el jardín detrás de la ventana. Ya, acá no hay orden, pues. Si bien es cierto, esto está antes que lo segundo, la tejedora tomó su lanzador al revés. Recuerden que ella desteje primero. ¿Qué desteje primero? ¿Al esposo o a las cosas? A las cosas, ¿sí o no? Muy bien, y una vez que desteje las cosas, incluyendo la casa, el palacio, entonces ella resulta en su casa pequeña, ¿sí o no? Y mira sonriendo el jardín detrás de la ventana. Cuando después que hace esto, se da cuenta de que falta destejer el esposo. Y mientras tanto el esposo siente la cama dura, porque no era la cama de antes, porque ya la había destejido. Y entonces, cuando se va a levantar, es ella quien empieza a destejerlo por los zapatos. Por lo tanto, este sería, en esta serie, este sería 1, esta última sería 2, y la de en medio sería 3. También está mal. Por eso solamente la B. Hay que tener mucho cuidado. En este caso necesitamos fijación de los hechos. Fijación de los hechos. Después de cada punto hay que fijarnos qué hemos dejado ya, ¿no? Para saber qué sigue, ¿no? Porque también el tiempo, pues, es fundamental en el examen, ¿no? Acá estamos haciéndolo despacio para aprender, pero tenemos que aprender a hacerlo cada vez más rápido, ¿no? ¿Para qué? Para tener éxito, pues, en el examen. Número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir del texto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir? Esto es una inferencia. Recuerda, ¿no? Concluir, deducir, colegir, colegir, inducir, desprender, etcétera, etcétera, son inferencias, ¿ya? Inferencia. Muy bien. ¿Qué inferencia podemos sacar del texto? ¿La mujer podía tejer todos los alimentos que quería comer? Podría decirse que sí, aunque no dice todo, pero si podía tejer un pescado y cuidando todavía sus escamas, una por una, espectacular. Podía tejer una papa, un camote, probablemente arroz, podría tejer todo lo que se proponía, que quería comer, porque también escuchen que recuerden que también tejió leche, ¿sí o no? ¿Ah? Puede ser. La mujer decidió provocar la nieve mientras tejía el palacio. Ojo que si estaba tejiendo el palacio, ya estaba el esposo.
¿Podría ella provocar nieve? Ya no, porque ya no tenía tiempo. Ya no tenía tiempo. Esto podía hacerlo cuando ella estaba sola, porque tenía mucho tiempo, porque vivía bien. Pero con el esposo, ¿no? Su tiempo empeora. Esto es falso. Como inferencia peor. La mujer buscó evitar que se sepa sobre el poder de su tapiz. Bueno, no lo dice, ¿no? El que quería evitar que se sepa sobre el poder del tapiz era el esposo, pero no dice que sea ella. Lo podemos deducir de dónde, qué base tendríamos para deducir eso. Ella vivía tranquila, vivía feliz, no vivía al sobresalto, escondiendo su tapiz, etcétera. Por lo tanto, no sería una buena inferencia. Sí sería una buena inferencia la A. La mujer podía tejer todos los alimentos que quería comer, porque vemos que tejió un pescado, tejió leche y vivía feliz, todo lo hacía tejiendo. Si podía tejer palacios, si podía tejer caballos, ¿no? Si podía tejer un hombre muy apuesto para su esposo, imagínense, pues. Ya los alimentos eran, ¿no? Como un jueguito, ¿no? Era lo más sencillo. Muy bien, profesores, ¿eh? Excelente, los felicito. Así están pensando ustedes. Muy bien, vamos a la número 4. ¿Cuál es la razón principal por la que a la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? ¿Cuál sería esa razón por la cual a la tejedora le pareció que su tristeza era más grande que el palacio? Vamos docentes, vamos docentes. Porque su esposo se olvidó de la idea de tener hijos junto a ella. Podría ser. Porque su esposo la había aislado en la torre más alta del palacio. Ya, esto es falso, miren, por ejemplo. Miren, miren acá. La había aislado. ¿Para qué era el cuarto en la torre? ¿Para qué? En la parte más alta de la casa. ¿Para qué? Para que ella tejiera. Para el telar y para ella, pero para que ella tejiera. Pero no para que ella duerma, para que ella pase necesariamente ahí, ¿no? Podría ser un factor, pero ella no es que vivía y dormía ahí tampoco, ¿no? Tejía así. Bueno, vamos a dejarlo en la duda. Vamos a ver. La C, porque su vida se redujo a tejer cada uno de los pedidos de su esposo. Este sería el factor, la causal de mayor peso, ¿no? Porque su vida se redujo a tejer cada uno de los pedidos de su esposo. Por eso se volvió triste. Recuerden que él le pedía, ¿no? Téjeme esto, téjeme ahora criado, téjeme caballo, téjeme carruaje, téjeme, en fin, ¿no? La ventana así, la puerta de este color. Entonces era muy ambicioso, muy codicioso, como hemos respondido a una pregunta. Por lo tanto, esto es lo que la vuelve triste, ¿no? Tanto así que llegó a pensar que eso era más grande que el palacio, ¿no? No es esta muy precisa y mejor sería la C, mucho más completa. Muy bien, maestros, si nos vamos con el último de los ítems, el último de los reactivos de este texto. ¿Cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal del cuento? Uy, esta es una, puede, la lectura crítica, ¿no? Parte de la lectura crítica. ¿Cuál de las siguientes frases expresa la enseñanza principal del cuento? ¿Por qué crítica? Porque el que ha logrado comprender el cuento ahora sabe interpretar, sabe darse cuenta, identificar un mensaje y puede sacar una enseñanza de él, ¿no? ¿Cuál sería? En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Pero cuál mentiroso? No había ningún mentiroso en el cuento, ¿no? Ni tampoco un acto de mentira, por lo tanto, que destaque al menos, ¿no? No puede ser la respuesta. No todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama, podría ser. Cuando dos personas desean lo mismo, se convierten en enemigos. Bueno, ojo con esto, desean lo mismo. Los protagonistas del cuento no deseaban lo mismo. Nos quedamos con la B, pero vamos a entenderla. No todo lo que se ama se desea, ¿no? A ver, por ejemplo, la joven amaba al esposo, ¿no? Amaba tener hijos, amaba tejer, etcétera, ¿no? No todo lo que se ama se desea, ¿no? Pero a pesar que amaba, por ejemplo, al esposo, no necesariamente era un deseo, digamos, por él fuerte, porque fue capaz de desaparecerlo, pues, ¿no? A pesar de lo que puede haberlo amado, no tenía un deseo tan intenso, tan codiciable sobre él, como para mantenerlo a costa de su propia felicidad, ¿no? Ya, ni todo lo que se desea se ama, obviamente, ¿no? Siempre el amor y el deseo, bueno, esto, si no me equivoco, lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra, un famoso novelista español, pero
¿Qué es lo que quiere decir principalmente? Que el amor, en primer lugar, siempre va junto con el deseo, ¿no? Lo que se llama se desea, es lo normal. Pero no todo, dice acá, ¿no? No todo. Hay cosas que nos podemos equivocar, ¿no? Podemos amarlas, pero no podemos desearlas. Y al revés también, al revés, ¿no? Como este caso de la joven, ¿no? Amaba al esposo, pero dejó de desearlo, de ser el centro de su deseo por lo malo que este era, por lo codicioso que este era, ¿no? Marcamos la D. Muy bien, profesores, conmigo será hasta la próxima oportunidad. No se pierdan la cuarta clase de esta serie de temas sobre comprensión de lectura con miras al examen de nombramiento 2021. No te olvides de suscribirte, dame like por favor y nos vemos.